Volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Doctor, buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un martes lleno de noticias a nivel nacional e internacional. Usted sabe que después del derrocamiento de Arbenz, quien toma el poder, Castillo Armas, se convierte en un sanguinario dictador. Incluso estuvo en Panamá, cuando hubo aquella reunión de dictadores. De dictadores. En 1956. Donde de los veintitantos que vinieron, casi como 18. Es que solamente 3 eran democráticos. Eran generales. Ruiz de Cortines. Entre ellos el presidente Eisenhower, que era general de los Estados Unidos. Bueno, vamos a lo local de hoy. Primero lo internacional. ¿Usted sabe cuánto es el índice de gestión del presidente Temer hoy? 7%. 7%. Un dígito. O sea, eso está casi muerto. Ya eso no lo resucita nadie. Hay muertos que tienen más porcentaje de aceptación. Sí, cómo no. Hay héroes y heroínas. Temer tiene 7% y ayer se le formularon cargos oficialmente. Claro, esto tiene que pasar por una aprobación del Senado de Brasil primero, y después, si lo aprueban con dos tercios, tendría que pasar a la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjese lo que pasa. Es casi seguro que los diputados no van a pasar esto porque una gran cantidad de diputados está en la misma condición del señor Temer, de investigado por corrupción. Eso sería un castillo de naipes. Entonces, tendrán que venir nuevas acusaciones, pero por lo pronto la crisis política de Brasil se mantiene y se profundiza. Yo no veo a la OEA metida ahí. Ni palabra. Bien, eso es Brasil. Mientras eso se desarrolla y sigue así. El señor Trump ayer tuvo un éxito cuando la Corte Suprema de Justicia mantuvo parcialmente la decisión de mantener las restricciones de entrada a los Estados Unidos parcialmente, de manera que constituye sin duda alguna un triunfo del señor Trump en esta guerra jurídica que tenía con respecto a una decisión que más que bien le hace a los Estados Unidos, le hace mal, porque le da razones a los islamitas radicales a neutralizar a los que en una u otra forma tendrían una necesidad o buscarían un acuerdo con Occidente. Y encima él se ufanaba en redes diciendo de que el voto fue unánime en la Corte Suprema, 9-0. Pero fue una cuestión parcial. Lo que quiere decir que trascendió la barrera del bipartidismo, porque acuérdense que en la Corte de los Estados Unidos la mitad más uno es republicano y casi la otra mitad es demócrata. Y siempre cuando hay cuestiones de Estado votan partidariamente. Para que usted vea que allá también se cuecen habas. También otro de los problemas serios que se están dando en los Estados Unidos hoy es que el señor Trump no tiene los votos para la reforma sanitaria, pero de aprobarse como está, más de 22 millones de norteamericanos se quedarían sin seguro. Adicionales, habría un incremento de las primas y habría una transferencia de recursos de los pobres hacia los ricos de casi 354 billones de dólares. Es lo que el señor Obama le ha llevado a decir, que esta ley es una transferencia de recursos, de riqueza de los pobres a los ricos. Y recuerda que el señor Trump llegó con el discurso a favor de la clase media y de los trabajadores de los Estados Unidos. Y esta ley lo que está produciendo es una transferencia de riquezas de los más pobres a los más ricos. Y de último, en el plano internacional, Fernando, encontraron los restos calcinados del periodista mexicano Salvador Adame. 6 muertos. El periodista muerto. El séptimo el séptimo muerto. Calcinado. Fíjese esto lo que está pasando en México y la OEA no se entera. Hay más muertos en el gobierno del presidente Peña Nieto que en Zedillo. Y ya con eso ya va por 80 y pico mil los muertos. Que Calderón. Calderón. Bueno, vamos aquí a lo local. Y hoy me sorprendí. La verdad es que a veces uno pierde la capacidad de sorprenderse, ¿no? Pero hoy me sorprendí con esto de la pobreza multidimensional. Es una forma eufemística, diría yo, de decir las cosas. Si usted aplica este índice que fue desarrollado en Oxford, la pobreza en Panamá bajaría de 22 que está ahora mismo a 19. 2 puntos bajamos así por cambiar de índice. Pero ¿qué es la pobreza multinacional de acuerdo a este dato? Bueno, es la pobreza medida por una serie de indicadores
en la que se incluye no solamente el ingreso, sino se incluye la educación, el acceso a Internet. El acceso a Internet. No sé qué midrea eso en términos de que usted sea menos o más pobre, porque yo conozco pobres que por la economía de consumo tienen un celular, tienen celular y no tienen plata para comer. O sea, yo todavía no entiendo cómo eso puede influir. Educación, vivienda, acceso al agua, etcétera. Pero si yo tomara un solo elemento, que sería educación, la mitad de nuestro país sería pobre. Porque la calidad de nuestra educación es terriblemente mala. No prepara a nuestros muchachos para este mundo nuevo de la información y de la inteligencia y de la necesidad de tener muchachos con una gran capacidad para un mundo multipolarizado y que la información y esos ciclos de conocimiento se cambian cada 2 años a una velocidad increíble. Entonces, no sé cómo se mide esto. Voy a preguntarle al ministro. Viene hoy Michelle Mouchet, viceministra de Desarrollo Social. Habría que preguntarle si ella mide la educación por el grado de acceso o por la calidad de la educación. Porque por el grado de acceso Panamá tiene cerca del 95% de acceso a la educación. Pero igual, que yo tenga acceso a la educación, a una mala educación, el resultado neto es 0. E incluso es más iluso porque creemos que estamos educados y no estamos educados. Además que también estadísticamente, gracias a los subsidios, tú sales ficticiamente de la pobreza. Porque al recibir un subsidio estás recibiendo un ingreso a cambio absolutamente de nada, de respirar solamente. Pero este índice entiendo que quiere variar una sola variable de ingreso por otra que le dé mucha mayor capacidad. Pero como en Panamá, en donde este índice de ingresos está subestimado, la cantidad de pobres en este país es mayor. ¿Y usted quiere hacer una prueba? Póngase a pensar. Yo le voy a dar $3 a usted. No, $3 por día. Para que usted se defienda. En teoría ya no eres pobre. Ya no es $3 pobre. diarios ya no eres ya pobre. No es pobre. Estadísticamente no eres pobre. Y si se lo pongo en Bocas del Toro, dígame, ¿qué compra usted con $3? A ver, dígame. Un bate de marihuana nomás. Eso es... Lo único que vale $3. Eso es una... O sea, la pobreza en Panamá es mayor del 20%. No tenga la menor duda de eso. Para mí, casi 40% de la población panameña vive en niveles de pobreza. Quite todo ese subsidio para que usted vea. Sí. Y sigue una especie de rueda, de círculo vicioso, cuando fomentamos la pobreza con esos perversos subsidios, que lo que hace es impedir que la gente tenga deseos de superación. Yo quisiera ver cómo ellos miden esto, si es por acceso o por calidad. Porque yo puedo tener escuelas malas, con mala educación, y niños sin posibilidad de desarrollo. O hospitales desabastecidos también, porque también entra la calidad de la salud. O electricidad de mala calidad, o agua, sistemas de agua, de agua potable, o la basura, por ejemplo. O la basura. Bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy. Pero yo quisiera detenerme hoy en un tema central, que fue la conferencia de prensa que ayer hizo la Procuradora General de la Nación. Y como les dije en varios programas anteriores, estos son momentos críticos en que nuestros ciudadanos deben estar alerta a lo que está ocurriendo y tratar de vencer ese concepto de posverdad, que es una forma eufemística de decir mentiras para ir a los hechos objetivos que le permitan a usted tener una opinión balanceada de lo que está ocurriendo. Voy a tomar lo que dijo la Procuradora. La primera cosa que voy a tomar, que voy a decirles, es que usted tiene que tener algunas normas de objetividad para valorar toda esta información. Primera norma de objetividad que usted tiene que dar. Cuando usted escucha a un funcionario público, préstele más atención a lo que hace que a lo que dice. Esa es la primera norma. 2. Una norma de objetividad. Cuando usted recibe una información, a diferencia de un argumento, a esa información quítele el prejuicio y use la información. A diferencia que un argumento vale por el peso del argumento.
Tres, cuando usted escucha a un gobierno decir algo que también lo afecta, usted puede estar segura o seguro que la información que no nos dan es peor de la que nos están diciendo para el gobierno o para la autoridad correspondiente. Y cuatro, busque la contradicción de lo que le dicen. Si alguien dice una información con una determinada teoría, entonces usted póngale el contradictorio a esa teoría. Y ya tendrá usted, además se puede entretener viendo lo que está haciendo. Y eso es lo que voy a hacer yo con ustedes en la mañana de hoy. La primera cosa que la procuradora dijo, y lo voy a poner en el orden práctico, es que el proceso de investigación del llamado proceso de investigación New Business, aquí tengo la grafiquita que aparece, voy a usar el diario de la prensa porque es el más oficialista, es el que más refleja con precisión lo que quiere decir las autoridades. Con precisión porque no es que sea la verdad, es la posverdad. Ahora se la voy a demostrar. Voy a usar esta información. La procuradora dice que este proceso comenzó en febrero del 2017. Es decir, arranca diciendo que esto nace por una denuncia de la Asamblea Nacional, dice ella. Entonces, la primera pregunta, ¿la Asamblea Nacional como institución le presentó al Ministerio Público una denuncia por escrito sobre esta situación de que fondos del proyecto de la carretera de Arraiján se usaron para comprar pasa? ¿Hay un documento, sí o no? ¿O fue tomado de las declaraciones verbales de lo que hizo el diputado Arrocha, para dar claro en eso? O sea, si eso vino de la Asamblea Nacional como órgano del Estado, ¿no es así? Porque esa no es una función de la Asamblea Nacional. Pero de todas maneras, eso es la cosa que queremos saber. ¿Pero por qué es importante la fecha? Porque si esto se hizo en febrero del 17, lo que aplica durante este proceso es el sistema penal acusatorio. ¿Sí? En teoría porque, sí, no, en teoría no. Porque ya a partir de septiembre del 16, ¿no es así? El sistema penal acusatorio se aplica en este distrito judicial. Es decir, esto está amparado por el sistema penal acusatorio. Entonces yo le voy a leer 3 artículos del penal acusatorio que fueron violados ayer. Fíjense lo que dice el artículo 3 del sistema penal acusatorio, que dice de garantías, principios y reglas. Y acuérdese que estos principios, estas garantías, principios y reglas son la base sobre la cual los operadores de la justicia tienen que entender el Código Procesal Penal. O sea, estos son los principios filosóficos, jurídicos, que deben guiar la acción de los operadores de la justicia. Fíjense lo que dice el artículo 3, Fernando. Principios del proceso. Y pregúntese si esto se cumplió ayer. En el proceso se observan los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración estricta de igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalidad del proceso y derecho de defensa. Y fíjese lo que dice el artículo 8. Inocencia. Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que tenga tránsito hacia cosa juzgada. Fíjese, pero añade lo siguiente: los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación. Oh. Es lo que dice esto. Con claridad meridiana define esto. Este no es el sistema inquisitorio en donde el fiscal controla el caso.
Voy a poner otro ejemplo. Si el señor Oshie, que está detenido, que yo no sé quién es, no lo conozco personalmente, yo pregunto, para ordenar su detención, a él lo llevaron ante un juez de garantías para que su abogado pudiera defenderse y alegar que no tenía derecho, que no debía estar preso. Pregunto nada más. Porque a la gente que están ordenando conducción, ¿se le está siguiendo el debido proceso? ¿Se les comunicó anteriormente? En la intervención de la procuradora, es la segunda parte, ella llega a una tesis jurídica que tiene valor porque es una tesis para ella, pero que ella tiene que probar en las instancias jurídicas, porque lo que ella ha hecho es una fase del proceso. Ella no puede declarar que hay aquí un delito, porque ella no es la que declara que hay delito, ella hace la investigación de un posible delito. Y esa es la diferencia. Y ella dice, la tesis de ella es que aquí hubo lavado de dinero, que se utilizaron fondos del Estado para una red de unos compradores para adquirir EPASA a unos dueños utilizando fondos del Estado. Esa es su tesis. Y eso dice aquí el periódico que recoge esta gráfica muy bonita. Esta es la gráfica que usted ve aquí. Esta gráfica no demuestra absolutamente nada. Aquí no hay ninguna prueba. Bonito dibujo, pero incompleto. ¿Por qué? Fíjese lo que le falta a esta gráfica. A esta gráfica le falta quienes vendieron. Aquí hace falta de estos fondos a quien recibió el dinero, que fueron los vendedores, y aquí habla de unas compañías offshore, y habría que investigar si los que compraron pagaron los impuestos. ¿Qué sabían ellos de este dinero? Porque si aquí había lavado de dinero, quienes aceptaron el dinero en pago, también han cometido un delito. No podemos venir con la tesis de que es que ellos no sabían. Esto no funciona. Entonces, el contradictorio que dice el artículo 3 ese es lavado de dinero. Lo contradictorio es que no hay lavado de dinero. ¿Y quién tiene que probar el contradictorio? Los imputados. Pregunto, antes de esta declaración, esto ya fue llevado a una audiencia para hacer las imputaciones de cargo correspondientes antes de hacer, porque las audiencias en el sistema penal acusatorio son públicas. Es allí donde la Fiscalía hace pública su declaración. Ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué el Ministerio Público, si estaba aplicando el sistema penal acusatorio, sale a acusar de algo a alguien que no ha sido probado todavía en la televisión y no lo hace ante la audiencia pública para hacer la imputación correspondiente? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que la tesis de ella es correcta, de la señora procuradora es correcta o incorrecta. Lo que estoy diciendo es que lo que pasó ayer se violaron, desde mi punto de vista, claras disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal. ¿Y cuál era el apuro? Porque este proceso es rápido, es oral. El mismo proceso es público. Una vez que eso se presente ante los jueces, yo tengo capacidad de entrar y buscar toda la información porque es pública. Esa es la idea. La idea es evitar que, como pasaba en el sistema y pasa en el sistema inquisitivo, los fiscales se conviertan en juez y parte de los procesos y garantizarle a los posibles imputados o culpables, si usted quiere usar la palabra imputado, a mí no me gusta, pero me tienen sin cuidado, de que sus derechos se cumplan. Porque aquí estamos viendo muchas cosas que han pasado en auditorías que se han hecho, que no sirven para nada y que se han llevado a acusaciones contra gente en el sistema penal acusatorio, pero en el sistema inquisitorio, inquisitivo. Pero en este sistema penal acusatorio son otras normas las que rigen. Yo pregunto,
los señores del periódico La Prensa en algún momento se han dado cuenta que este caso debe ser manejado de acuerdo al sistema penal acusatorio? Pregunto. Entonces, la tesis de la señora procuradora puede que al final la apruebe. Puede. Ahora yo me hago la siguiente pregunta, que es el contradictorio. Ella dice que hay 18 personas. Aquí lo dice la grafiquita esta, que cuando yo la vi, me recordó al Consejo de Seguridad, porque una grafiquita así me enseñaron cuando el caso del señor Benavides, igualita. Esto es típico de cómo trabajan los policías. 18 personas imputadas, dice aquí. Bien, pregunto, la señora procuradora o las investigaciones han puesto a estas 18 personas, porque la lista la semipublicó la prensa. Sí. La semipublicó. La lista completa la tiene la señora procuradora, que ya ha circulado por allí. Yo pregunto, de los nombres A, B, C, D, F, G, H, se ha podido decir, el señor José Blandón puso $1 millón, pero en ese momento el señor José Blandón tenía algún contrato con el gobierno, ¿sí o no? Porque si no lo tenía, la tesis del peculado o de uso de fondos se fue. Se fue. Las señores fiscales han citado a los vendedores de esto para conocer para conocer cómo ellos hicieron esta transacción, si pagaron impuestos o no, si esta es una transacción que se hizo offshore para no pagar impuestos, y cuál fue la tasa impositiva, porque también ahí hay evasión. Pregunto nada más. ¿Los jueces ya conocen de esto antes de que se salga público? Pregunto. Y fíjese, la última tesis de la señora procuradora es que ella no está por cerrar EPASA ni por cerrar nadie. La señora procuradora no puede cerrar ningún diario. Eso es una cosa que ella tiene que garantizarnos a nosotros. La garantía que los medios estén abiertos no depende de la señora procuradora. Vamos a estar claros en eso. La libertad de expresión no es una facultad que controla el órgano judicial o el Ministerio Público. Es una declaración un poco temeraria y peligrosa. Yo no voy a allanar EPASA. Yo no voy a hacer allanamientos en tal área. Hombre, si ella tiene una prueba para allanar cuando sea que sea, ella tiene que cumplir por un procedimiento jurídico. Esto tiene que ir a una audiencia en el sistema penal acusatorio para formular cargos. Y un juez de garantía tiene que autorizar los allanamientos, no es la procuradora. Ella no puede garantizar que esto no se haga. O sea, todas estas cosas surgen a la mente mía a borbotones, y entonces me pregunto ahora, en realidad, ¿qué es lo que se buscaba sobre todo esto? No hay la menor duda que amedrentar a los medios de comunicación, en general. Porque cuando yo quiero coger un ejemplo, me voy contra alguien y los demás se curan en salud. Y observe lo que le quiero decir. Si la procuradora tenía la intención de ganar imagen en la opinión pública, señora procuradora, el que le dijo que con esto lo ganaba, lo engañó. Con esto se pierde. Una confrontación con los medios en el momento en que usted está llegando a la culminación de un proceso más complejo, que es el caso de Odebrecht, es peligroso. Porque ya lo que hace es polarizar la opinión pública, porque la verdad, señora procuradora, está muerta. Y ahora es un tema de a quién los panameños creen o no creen. ¿A usted? Si usted mira los índices de credibilidad, tanto del Ministerio Público como del gobierno, son muy bajos. Y hay una tendencia, precisamente por todo este proceso de posverdades y de errores que se cometen en el proceso de comunicación, tanto del Ministerio Público como del gobierno central, de hacer acciones que lo que hacen es profundizar el grado de falta de credibilidad de las instituciones. Si usted tenía una investigación y estaba bien hecha, y no dudo que haya una investigación, usted tiene que seguir el procedimiento jurisdiccional.
a menos que tenga un interés político alguien de que esto se pusiera al tapete para establecer un tema que lo único que ha hecho es polarizar más la situación política del país. Y cosas curiosas. Me llamó la atención que el periódico La Prensa ayer arremetiera contra el diputado Jorge Alberto Rosas, y hoy no hay ningún seguimiento a esa famosa noticia que fue el techo, ¿ah? Que es lo usual en la prensa, que te ponen 3, 4 editoriales noticiosos cuando quieren presentar un caso. Y este caso que está presentando ellos tiene un testigo, tiene un querellante, que es el señor Jaime Abad. Ni el querellante, y usted no ve al señor Abad por todos los medios que le dan cabida hablando de esta acusación. ¿Quién ha investigado cómo obtuvo el señor Jaime Abad esa información que no es potestad suya hacerla? Para mí no hay la menor duda. El Consejo de Seguridad le entregó esa información a él. Si yo estoy equivocado, que lo desmientan. Y si no, que Jaime Abad nos diga a nosotros cómo obtuvo esa información. A ver, porque el sistema penal acusatorio es transparente. Es más, precisamente las audiencias son orales y son públicas frente al juez y podemos asistir todos para enterarnos de esto. Aquí no viene el tema ese de que no, que esto es una reserva. Y los abogados, hasta donde yo entiendo, de estas 18 personas, han permanecido al margen de esta investigación. ¿Y qué es lo que dice esto? Igualdad al derecho de la defensa. Entonces, cuando uno viola estos procedimientos, uno tiene por qué preocuparse. Yo no estoy en contra de la investigación, señora procuradora. Usted tiene el derecho a investigar, es más, tiene el deber, no el derecho. Pero no vuelva a decir que usted no va a investigar ni va a allanar ninguna periódico, porque eso no es una decisión suya. Usted tiene que pedir autorización para hacer eso ante el juez de garantía. ¿O no es así? Hombre. Yo no puedo ordenar atender las cuentas de alguien, como se hace ahora mismo, la UAF, sin autorización judicial. Y tenemos prueba de eso, cuando a periodistas, amigos nuestros, le han publicado sus cuentas. Entonces, este es el momento, no de parar la investigación. Yo no creo que se debe parar, yo no sé mi punto de vista. Mi punto de vista es que esto tiene que entrar por el carril de la justicia. Y en ese sentido tendrán los señores de la Procuraduría nuestro respaldo. Estamos próximos a acuerdos con Odebrecht. Nosotros necesitamos que el Ministerio Público tenga credibilidad. Pero, señora Procuradora, la credibilidad se gana con acciones. Y lo que pasó ayer, lo que ha hecho es estremecer la conciencia nacional. Y si alguien no se lo ha dicho, en todos los corrillos de este país se comenta que si usted está investigando a los compradores, debe investigar a los vendedores y no asumir que ellos no sabían. Porque usted está hablando de lavado de dinero. Y para lavar dinero se necesita toda una estructura que afecta tanto a los que venden como a los que compran, en este caso en particular. Entonces, estas cosas generan muchas dudas. Y quiero hacer la última reflexión. Y esta va dirigida al pueblo panameño. Usted puede estar en contra o a favor políticamente del que usted quiera. Lo que usted no puede estar a favor es que se violente la justicia, las normas jurídicas, para obtener objetivos políticos. Y segundo, no podemos, independientemente de que tengamos una opinión en contra de los medios de comunicación, cualesquiera que ellos sean, bajo ningún pretexto, velado o no velado, tratar de influir, disminuir y afectar la libertad de expresión. Cuando una autoridad como ella dice que ella no está, ella no va a allanar, no va a cerrar, esa no es una potestad de ella, de la señora procuradora. Y al decirlo, lo que está generando más duda en nosotros, si esa no era su intención. Por eso cuando yo le digo que usted le quite el prejuicio de la información, usted usa la información. Claro que sí.
al decirlo, y no tenía por qué decirlo. Porque si ella está haciendo una investigación, tiene que hacer una aclaración de esta naturaleza. Porque ella sabe que esa es la interpretación que tiene el país. Y la justicia no se sirve para indeterminados intereses. La justicia se sirve para el bien común de la sociedad. Escuchaba al presidente incluso decir que en el caso Vázquez no se había perdido un solo empleo. Eso no es cierto. Se perdieron miles de empleos. En la Riviera, en la Estrella de Panamá y El Siglo, votaron a gente. En Soho Mall. O sea, decir esas cosas es lo que se llama la posverdad. Y yo hoy hago un llamado al Ministerio Público de que en medio de esta compleja situación analicen lo que están haciendo en función de una variable que le hace mucho daño a la justicia, que el pueblo panameño está dejando de creer en ustedes, y eso es malo para ustedes y para la sociedad. Y como consecuencia tenemos que hacer un esfuerzo, porque ¿quiénes aplauden esto? Los que están en contra de Pasa y los que están en contra de Martinelli, para decirlo claro políticamente. Eso es lo que aplauden, está bien. Pero cuando se van a investigar, por ejemplo, a los que vendieron esto, no, eso no se puede hacer. Entonces, si usted está estableciendo un mecanismo y que no es jurídico para hacer esto, entonces usted está sentando pautas incorrectas. Y reitero, todos los panameños debieran leerse el sistema penal acusatorio. No tiene que convertirse en abogado, léase los principios. Porque un día a eso le va a tocar a usted, a un hijo suyo, a un pariente suyo. Y todos queremos que se nos haga justicia. Yo no estoy diciendo aquí que no se hagan las investigaciones. Y lo que estoy diciendo es que estas investigaciones marchan con pie y con otras intenciones. Quitémosle las intenciones y veamos esto. Y la primera cosa que yo quisiera que me aclarara el Ministerio Público es si esto aplica al sistema penal acusatorio. Y si eso es así, ¿cuándo la Procuradora llevó esto ante un juez de garantía para expresarle esto? Y si hay detenciones, si los que se van a mantener, se le ha pedido ante un juez de garantía que establezca que esa detención es legal. Porque esto no es el sistema inquisitorio. Por lo menos por lo que usted ha dicho, a menos que esta investigación hubiese arrancado hace 2 años. Sí. Entonces ella tenga un expediente de cabeza de expediente hace 2 años. Y entonces lo que dijo ayer no sería cierto. Cosa que yo creo, y yo aporto que lo que ella dijo ayer es cierto en términos de la fecha. De manera que aquí no hay probado todavía ningún hecho delictivo. Mal puede la Procuradora estar pidiendo que devuelvan dinero de un hecho que está por probarse. A lo mejor lo prueba. Y si lo prueba en marco de la ley, tendrá respaldo de todos los panameños. Pero a esta altura, pedir devolución de dinero sin un proceso todavía culminado, me parece un exabrupto jurídico. De manera que tengamos mucho cuidado. Porque vienen días más complicados y usted tiene que tener estos libritos en sus manos. ¿Le parece? Así será.